Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya de regreso, las 8:15 es el tiempo del centro del país. Está Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno, y también pues él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, aquí dándole duro desde esta mañana para comentar las noticias. Qué bueno, Arturo, lo celebro, me da mucho gusto y qué bueno que lo hagas con nosotros y que comencemos con este ejercicio que sucedió el miércoles por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador. No sé qué opinión te merezca quién es quién en las mentiras de la prensa, así palabras más, palabras menos se ha titulado esta sección. El presidente hace ya algunas semanas había anunciado que iba a llevar a cabo este ejercicio que él dice lo hace para pues estar al tanto de lo que está ocurriendo con la prensa y pues echa a un lado esto de que la prensa se regula con la prensa, ¿no? La prensa se va a regular desde Palacio Nacional con la visión de una sola persona, por lo que parece, ¿no? Adelante, Arturo. Sí. En efecto, mi querido Jaime, mira, es de entrada un ejercicio que coloca al presidente de la República como el juez de quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Entonces, la realidad es interpretada por el presidente desde su punto de vista, desde lo que su gobierno está queriendo hacer, y cualquiera que diga algo que no va en la línea de su interpretación se convierte en una mentira. Pero a ver, ya sabíamos hace mucho tiempo que el presidente es muy reacio a las críticas de todo tipo y que en general no le gusta que nadie opine de una manera diferente a lo que él cree que es su gobierno, y utiliza las mañaneras para desacreditar a quienes de alguna manera hacen una interpretación distinta. Y yo creo que aquí lo que vemos es que el presidente ha utilizado las mañaneras en tres sentidos. Primero, para desacreditar. Están equivocados porque yo tengo otros datos. O sea, el que dice algo distinto está equivocado y él tiene otros datos que, por cierto, nunca nos los da. Y en consecuencia, pues se queda este vacío y simplemente sobrevive la desacreditación. En segundo lugar, el presidente insiste frecuentemente de que no se dicen todas las verdades. Se hacen muchas cosas, pero la prensa y los medios solamente reportan lo negativo al gobierno. Y entonces no dicen, es que no se dijo esto y no se dijo esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, hay esta concepción de que los medios de comunicación manipulan a la gente, manipulan a los ciudadanos, los malinforman con algún tipo de interés. Esto fue muy claro cuando él habló de la clase media, por ejemplo, que había sido manipulada por los medios para votar en contra de su proyecto y porque son difíciles de convencer, porque los medios de comunicación no comunican lo que realmente está ocurriendo en el país. Y el otro elemento que utiliza es que responden a intereses de sus adversarios, incluso a nivel internacional. Es que es lo curioso del presidente. Y que, bueno, lo que quieren es defender sus privilegios y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace esta semana es un poco institucionalizar este discurso. Entonces abre una sección en la mañanera, quién es quién en las mentiras, y es un reporte similar al que hace, por ejemplo, los lunes sobre quién es quién en los precios, en donde toma a una empresa de gasolineras y demás y dice, estos cobran tanto por el litro de gasolina y estos cobran tanto otro y demás en este estado de la República, y hace una comparación. Lo que pasa es que ahora hace lo mismo, pero con medios de comunicación y con editorialistas. Y esto, bueno, de alguna manera es una descripción que lo ponen a él como juez, como el que decide qué es lo que es cierto y qué es no cierto, y sobre todo pues con los editorialistas. Hasta premios AXE esta semana le tocó una mención honorífica a Raimundo Rivapalacio por haber escrito un artículo dando su punto de vista sobre una situación nacional. Y yo lo que creo, desde un punto de vista más general,
es que el presidente está llegando a una etapa de su gobierno en donde, bueno, finalmente ha sido un excelente comunicador, ha logrado establecer una serie de puntos y a través de las mañaneras marcar ciertas partes de la agenda, pero el hecho es que cuando tienes que recurrir desde el discurso político a adjetivos, a descalificaciones, a denigrar a los medios, etcétera, etcétera, pues es una muestra clara de que ya no tienes argumentos. En el análisis lo que te saca adelante son los datos, ¿sí? Los datos, y si no tienes datos para argumentar, quiere decir que no puedes tú defender y entonces recurres a la desacreditación. Y esto te obliga eventualmente a mentir, que es la crítica que se le hace permanentemente al presidente. Es que eso que dijo no es cierto, eso que dijo es falso o al menos no es completo. Y eso que menciona sobre las vacunas y sobre... Y lleva entonces a la construcción de este discurso desacreditador. ¿Por qué empieza a pasar ahora de una manera más intensa? ¿Por qué viene esta sección ahorita? Bueno, el presidente está entrando a una nueva etapa de su sexenio y es un presidente como cualquier otro presidente de México. Es un presidente que tiene un ciclo sexenal y está en el ciclo sexenal que le corresponde a cualquier presidente. Llega, entra con todos los bríos, empieza a establecer políticas, empieza a hacer proyectos importantes, pero viene la mitad del sexenio con una elección y la elección marca. La elección define muchas cosas. Pasó la elección, ganó el partido del presidente en muchos aspectos y en otros no ganó como él hubiera querido que ganara. Pero lo que también empieza es que todos empezamos de alguna manera a futurear. Fíjate, si te das cuenta, ya todo el mundo empieza a pensar, bueno, ¿y quién va a ser el que siga después de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí? ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Y quién es el que va a empezar a dar las patadas fuertes para querer estar ahí? ¿Y cómo le va a ser el presidente para imponer a quién va a querer imponer? O incluso se empieza a hablar de que se querrá quedar el presidente de la República más tiempo y cambiar la ley, para etcétera. Todo este tipo de cuestiones forman parte del ciclo sexenal normal. Y lo que ciertamente también acompaña a este proceso es que sí habrá, sin duda, una lucha política pensando en la sucesión. Sin duda. Y el año del gobierno se vuelve un año en el que pues, hay que arrancar los últimos proyectos, hay que tratar de consolidar lo que se empezó, porque el quinto año de gobierno pues, va a ser irremediablemente un año de lucha política, de cambios en su gabinete, de grupos, y que, bueno, eso va a ocurrir irremediablemente. Y entonces el discurso de la 4T se empieza a agotar, si no da resultados, y empieza a perder. Oye, Arturo, y este agotamiento del discurso, no sé si estés de acuerdo conmigo o no, también viene de la mano de este ejercicio de las mañaneras. Tener diario expuesto al presidente contestando todo, porque el presidente anula todo lo que puede estar, o sea, tú, y te lo digo con conocimiento de causa, del lado de una producción, por ejemplo, tú cuando escuchas que se dijo algo en la conferencia que tiene que ver con el cielo, con lo que quieras que tiene que ver, con alguna decisión política, vas a la secretaría que representa esa información o que tiene esos datos y no dan entrevistas, los secretarios no salen, los subsecretarios, porque no salen porque el presidente ya dijo algo y no quieren ser al otro día contrapunteados o que su dicho no vaya a ser el que dijo el presidente y mejor se quedan. Y ese es un desgaste que el propio presidente también lo está teniendo. Como le pasó al mismo López-Gatell la semana pasada. Él salió a decir que los medicamentos sí están y que los niños con cáncer tienen unos papás manipulados, golpistas, etcétera, etcétera. Y el presidente tuvo que salir al día siguiente a corregirlo. Y es precisamente esta intención del presidente López Obrador de concentrar todas las decisiones y concentrar incluso toda la comunicación del gobierno.
En ese sentido, pues los secretarios de Estado tienen que estar muy guardaditos, muy calladitos, pactar con el presidente antes qué se va a decir, decirlo en las mismas mañaneras y no salirse del script diseñado por el presidente. Y ese es un desgaste muy grande, porque entonces el presidente es responsable absolutamente de todo y sus funcionarios, pues simple y sencillamente se amparan o se encapotan en la palabra presidencial y esto pues desgasta sin duda al presidente de la República. Es un ejercicio muy intenso, muy, muy difícil de mantener y que irremediablemente lo hace cometer una serie de imprecisiones. En consecuencia, cuando los medios lo pescan en este tipo de situaciones o los editorialistas vemos que hay una cuestión que no está funcionando y se escribe en la prensa y se reportan las notas, pues al presidente no le gustan porque no le está funcionando el contenido que él quisiera poner en la mesa. Y mientras más se avance en el sexenio, pues más le va a ocurrir y más se va a enojar el señor. De que se enoja, se enoja. Y esto genera también pues un desgaste importante a sus propios proyectos que irremediablemente tendrán que terminar porque, bueno, pues el sexenio se acaba y ya vamos a la mitad, se empieza un cuarto año próximamente, que recordemos no empieza hasta diciembre, empieza en octubre, porque él dejará de ser presidente en octubre del 24, de acuerdo con la nueva constitución. En consecuencia, lo que tenemos es, pues sí, empieza a ver el final del túnel y empieza a ver que las luces no son del todo claras y entonces inventa quiénes quieren las mentiras para tratar de revivir una lucha de las mañaneras que resulta muy complicado por este desgaste que tú mencionas claramente en tu comentario. Y ese ejercicio de que la prensa se regule con la prensa, pues ya quedó también en eso, en un discurso, porque la prensa va a estar muy atenta a lo que vaya a ocurrir los miércoles con quién es quién, y veremos qué es lo que ocurre, porque aparte lo pusieron con un dato que no fue correcto de Forbes, con una nota del 2017, pero bueno, ese ya es otro asunto del cual hablar, y a ver si podemos platicar la siguiente semana, Arturo. Con mucho gusto, mi querido Jaime, así es, y lo importante es seguir siendo análisis y seguir siendo crítico, claro, porque el gobierno está para poder justamente reclamar lo que necesitamos. Gracias, Arturo, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo el auditorio. Hasta pronto, pausa, volvemos. Estás escuchando